En 1545, el duque de Florencia, Cosme I de Medici, encargó una escultura que representaría una decapitación. La encargó a un hombre que, en su propia autobiografía, afirmaría haber matado a varias personas durante su vida, y eligió personalmente dónde colocarla, en la plaza donde se ejecutaba a los enemigos del Estado, justo en el punto exacto desde donde el público vería la obra de frente. El escultor se llamaba Benvenuto Cellini, hijo de un músico, aprendiz del orfebre Marcone, y más tarde trabajó bajo la influencia de Miguel Ángel y llegó a tratarlo personalmente. Tardó 9 años en terminar esta obra, y la noche en que intentó fundirla en bronce, según su propio relato, estuvo a punto de perderlo todo. Para entender esta escultura, primero hay que entender la plaza donde está. La Piazza della Signoria, en Florencia, era el centro del poder de Cosme de Medici. Allí estaba el Palazzo Vecchio, donde vivía el duque. En esa misma plaza ya había 2 obras maestras. Cosme quería añadir una tercera pieza a ese conjunto, y quería que dejara claro un mensaje: la autoridad y la estabilidad del nuevo régimen de los Medici. Para esa tarea, Cosme I eligió a Benvenuto Cellini. Cellini no era un desconocido, era orfebre y escultor, y su vida estaba marcada por la violencia. Años después de esta obra, escribiría su propia autobiografía, uno de los documentos más leídos del siglo XVI, donde confesaría sin remordimiento haber apuñalado al asesino de su hermano, haber matado a un orfebre rival y haber disparado a un posadero con una franqueza que todavía hoy resulta sorprendente. Un duque que necesitaba la obra, un artista que buscaba consolidar nuevamente su posición y prestigio. Para Cellini, lo que estaba en juego era personal. Si fracasaba con un bronce monumental en la plaza más política de Florencia, seguiría siendo un artesano brillante. Si triunfaba, podría colocarse junto a Miguel Ángel en el terreno del metal. Y aquí empieza el problema técnico. Cellini no estaba esculpiendo en mármol. A diferencia de sus contemporáneos, Cellini asumió el riesgo extremo de fundir la figura principal del Perseo en un solo bloque de bronce. Para ello, rescató la técnica de la cera perdida, una técnica extremadamente compleja que pocos escultores se atrevían a utilizar a esa escala. El proceso exigía un modelado perfecto en cera, recubrimientos de barro y respiraderos precisos, precedidos por años de ensayos. El desastre casi sobreviene la noche del vertido final. El fuego perdió intensidad y la aleación de bronce se volvió demasiado viscosa para llenar el molde. Cellini avivó las llamas y arrojó su propia vajilla de estaño, platos y fuentes directamente al metal fundido, lo que él mismo describió como una medida desesperada. Esta medida de emergencia mejoró la fluidez de la mezcla, permitiendo completar la que sería la pieza de bronce más grande desde la antigüedad, aunque tras el desmolde requirió un exhaustivo trabajo de cincelado para perfeccionar los detalles. El punto exacto desde el que el espectador ve a Perseo de frente, sosteniendo la cabeza de Medusa hacia el público, ocupa una zona de la plaza históricamente asociada a ceremonias públicas y ejecuciones políticas. Muchos historiadores consideran que la ubicación formaba parte del mensaje político de la obra. La escultura no solo representaba un castigo, estaba colocada exactamente donde ese castigo ocurría de verdad. Y luego está la propia Medusa. En el mito, su mirada convierte en piedra a quien la observa. Cellini coloca esta escultura de bronce, el único material oscuro de toda la plaza, rodeada de estatuas de mármol blanco, el Hércules, el David y más adelante el Neptuno, hombres de piedra, alrededor de una cabeza que petrifica.
Pero el detalle que casi nadie ve está en la parte de atrás. Si rodeas la escultura y miras la parte posterior del casco de Perseo, hay un rostro. El casco forma las cejas, la nariz y la forma de la cara, y el cabello en la nuca de Perseo es, en realidad, la barba de Cellini. Generalmente se interpreta como un autorretrato oculto, visible solo desde un ángulo que la mayoría de quienes pasan por la plaza nunca llegan a mirar. Y en el frente, sobre el pecho de Perseo, hay una banda con una inscripción en latín: Benvenutus Cellinus civis florem facebat, 1553. Benvenuto Cellini, ciudadano de Florencia, hacía esto. Facebat. No hizo, hacía. El mismo tiempo verbal imperfecto que ya usaban los maestros griegos de la antigüedad para firmar sus obras. Una fórmula que sugiere que ninguna obra está completamente terminada, que el artista sigue, en cierto modo, haciéndola. Cosme tenía apenas 17 años cuando llegó al poder en 1537, tras el asesinato de su predecesor, Alejandro de Medici, ordenado por un pariente lejano, Lorenzino de Medici. 11 años después, en 1548, mientras Cellini trabajaba en esta escultura, Lorenzino fue asesinado en Venecia. Distintos historiadores han interpretado ese hecho como una represalia ordenada por el propio Cosme, ejecutada 11 años después del crimen original. Una década antes de este encargo, su gobierno había hecho ejecutar a varios líderes de un grupo de exiliados que habían intentado derrocarlo. Esas ejecuciones tuvieron lugar en la misma plaza donde después se instalaría esta escultura. La escultura lleva en pie en la misma plaza desde 1554. Perseo todavía alza la cabeza de Medusa sobre el Teatro Cívico de Florencia, donde el poder y el espectáculo nunca se fueron. Años después de culminar esta obra, Cellini escribió su autobiografía. Lejos de ser una confesión arrepentida, el texto es un relato descarnado de su propia grandeza. En él, Cellini entrelaza sus logros artísticos con sus crímenes usando el mismo tono orgulloso, sin distinguir entre unos y otros. Hoy se considera uno de los testimonios más valiosos para comprender la violencia, la vida cotidiana y el colosal ego de los artistas del Renacimiento. Así, la escultura que muchos historiadores interpretan como una demostración pública de autoridad y poder, terminó convirtiéndose en el monumento más duradero a la propia imagen que Cellini tenía de sí mismo. Hay algo que llama la atención cuando se juntan estos tres datos. Un hombre escribe sobre sus propios crímenes sin pedir disculpas. Ese mismo hombre firma su obra maestra con la fórmula latina de la modestia, que literalmente dice que la obra nunca está terminada. Y ese mismo hombre esconde su rostro en la parte de atrás del casco de un héroe, donde solo lo encuentra quien decide rodear la estatua. Confesión pública en un sitio, modestia fingida en otro, y el rostro real, escondido, mirando hacia afuera a través de los ojos de otro. ¿Cuándo una persona necesita tantas capas distintas para mostrarse al mundo? La confesión, la firma humilde, el rostro oculto. ¿Qué versión de esa persona es la real? ¿La que escribe sobre sí misma sin vergüenza? ¿La que se esconde detrás de un héroe de bronce? ¿O las tres al mismo tiempo?